Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando temas de interés a la familia. La familia está en el blanco del enemigo de la humanidad, que se llama Satanás, el diablo, trayendo enfermedad. La enfermedad es una forma en que el enemigo destruye la familia y el blanco específico es el dinero. El diablo, para quitar el dinero a una familia, ataca con enfermedad. La Biblia es la palabra que nos va enseñando todo lo que sucede en una familia, y hoy estaremos hablando cómo recibir la sanidad, pero la sanidad de Dios. Porque es Dios quien creó la familia. Dios creó el cuerpo del padre de familia, el cuerpo de la madre de familia, el cuerpo de los hijos. Dios es el creador del ser humano. Y por lo tanto, cuando llegó la enfermedad, entonces Dios proveyó sanidad. La sanidad vino por medio del Hijo de Dios, Jesucristo. Es el evangelio que hoy predicamos. Predicamos el evangelio de Dios, el evangelio que representa a Jesucristo, y para ello enseñamos de la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer la Biblia. La Biblia nos enseña de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo y el Padre, yo y Dios somos uno. Así que necesitamos escudriñar de la Biblia para entender todo lo que está sucediendo en la familia. ¿Cómo recibir la sanidad? Es importante entender el proceso que Dios estableció, porque ya todo está dado. Hoy estamos en el año 2018. Hace 2018 años Jesucristo vino por primera vez a la tierra. El evangelio se dio a conocer en la tierra, y desde hace 2018 años se predica el evangelio por parte de la iglesia de Jesucristo. Todos los que hoy somos creyentes en Cristo formamos parte de la iglesia para predicar el evangelio. Y una de las bendiciones del evangelio es la sanidad. No podemos predicar el evangelio sin sanar a los enfermos, porque la sanidad es el sello mismo de la palabra de Dios. Porque la enfermedad es una anormalidad del cuerpo. El cuerpo fue creado en salud, pero debido a que el enemigo ataca los cuerpos, hay espíritus de enfermedad, dice la Biblia. Entonces Jesucristo vino a echar fuera esos espíritus y a sanar todo cuerpo enfermo. Por eso hoy estaremos hablando de sanidades que muestra la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. La palabra es vida. Un día el apóstol Pedro le dijo a Jesucristo: ¿a quién iremos, Señor? ¿A qué otra enseñanza si solamente tú eres el único que tienes palabra de vida? Jesucristo era la palabra viviente en la tierra. Era la palabra que se encarnó. La palabra tomó un cuerpo de carne, un cuerpo humano, y Él se le conoció como el maestro de la palabra. Así que Pedro era un discípulo del Maestro, un discípulo de Jesucristo. Y Jesucristo hablaba palabra de vida. El apóstol Pedro reconoció que la vida estaba en la palabra. Por eso Pedro dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? La Biblia habla de que Dios iba a enviar sanidad. En Jeremías capítulo 33, las Escrituras dicen en el versículo 6: He aquí yo les traeré sanidad y medicina. Sanidad y medicina. Todo ello viene por la palabra de Dios. La palabra que se habló en el Antiguo Testamento por parte de los profetas y la palabra que habló Jesucristo. Jesucristo habló palabra de sanidad, palabra que trae bendición al cuerpo, a la familia. Y la iglesia sigue hablando la palabra de vida. La misma palabra que habló Jesucristo
Ahora la iglesia, todos los que somos cristianos, hablamos de acuerdo a las Escrituras, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios dijo: he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. O sea que la forma natural para la sanidad del cuerpo es la palabra. La palabra de Dios es medicina. Dios creó el cuerpo. Dios creó cada órgano del cuerpo, el corazón, los pulmones, los riñones, el páncreas, las piernas, las células, las neuronas, el cerebro. Cada órgano del cuerpo, Dios los creó. Ahora, cuando cada órgano es dañado, hay un enemigo que trata de dañar esos órganos, que trata de enfermar el cuerpo. Cuando los espíritus de enfermedad empiezan a golpear el cuerpo, para eso se necesita medicina. Y la medicina de Dios, la medicina natural y normal para traer sanidad al cuerpo, se llama la palabra de Dios, que debemos aplicar. Es la medicina aplicada al cuerpo. ¿Cómo se aplica? Por medio de la declaración de la palabra en la boca. Declaramos: en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Estamos aplicando la medicina. Por eso tenemos que enseñar cómo recibir la sanidad. Dios prometió desde el Antiguo Testamento que enviaría sanidad y medicina, dice Dios, y los curaré y les revelaré. Revelación. Porque las personas que desconocen de la Biblia caminan en tinieblas, y por caminar en tinieblas son personas que no conocen la verdad y son engañados por el diablo, engañados por la enfermedad traída por el diablo. Espíritus de engaño y de mentira están perturbando la mente, creyendo que la medicina al cuerpo se puede encontrar fuera de Dios, que la medicina se puede encontrar en lo oculto. Hay personas que practican lo oculto, están creyendo la práctica de la curandería, de la brujería, y están cayendo en el gran engaño de Satanás. A esto vino Jesucristo. Jesucristo vino a desenmascarar todas las artimañas del enemigo, vino a reprender espíritus de enfermedad, a echar fuera esos espíritus que traían enfermedad en el cuerpo y desatar sanidad. La Biblia dice en Mateo 9:35 que Jesucristo recorría ciudades y aldeas, número 1, enseñando de las Escrituras, número 2, predicando el evangelio de salvación de vida eterna, y número 3, sanando a las personas enfermas de ciudad en ciudad. Hoy, quien sigue haciendo lo mismo es la iglesia. Por eso hay iglesias en todas las ciudades, iglesias locales, congregacionales, donde se enseña de las Escrituras, donde se predica el evangelio para vida eterna y donde se sanan a los enfermos. Si tú estás enfermo, amigo y amiga, acude a una iglesia donde se enseñe las Escrituras, donde se predique el evangelio de vida eterna y donde se oren por los enfermos. Hay muchas iglesias en cualquier ciudad: Villahermosa, Tuxtla Gutiérrez, Coatzacoalcos, Tapachula, en cualquier ciudad, en cualquier comunidad, ranchería o ejido, hay muchas iglesias que están cumpliendo la gran comisión dada por Jesucristo, tal como Jesucristo lo hizo. Enseñaba de las Escrituras, predicaba el evangelio del reino y sanaba a los enfermos. Por eso, amigo, amiga, te invitamos a que escuches esta enseñanza y veas también imágenes, porque tienen que ver con la vida misma,
de Dios en la tierra en el Antiguo Testamento a través de los profetas, en el Nuevo Testamento la vida misma de Jesucristo, los primeros apóstoles, y seguimos aquí. La iglesia de la generación del siglo XXI sigue haciendo lo mismo. La iglesia de hoy sigue enseñando de las Escrituras, sigue predicando el Evangelio del Reino y sigue sanando a los enfermos. Este programa, La Voz de la Alianza, cumple el propósito de la gran comisión dada por Jesucristo. Aquí en La Voz de la Alianza, tanto en radio como en televisión, enseñamos de las Escrituras, estamos predicando el Evangelio del Reino de Dios y estamos orando por los enfermos. ¿Tienes alguna petición de oración? Comunícate, estaremos orando por ti. En el Centro de Avivamiento Cristiano Maranata, la iglesia que estamos pastoreando, todos los días, 5 de la mañana, hay oración por los enfermos. Y estamos orando de acuerdo a la petición de cada persona, de cada familia, porque es la voluntad de Dios que seamos sanos. Pero para recibir la sanidad hay que creer en Jesucristo, hay que creer en el Evangelio, hay que creer en la Biblia, las enseñanzas de las Escrituras. Y aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos hablando de lo que la Biblia nos enseña. En el Salmo, la Biblia dice en el Salmo 107 cómo Dios envió la medicina a la enfermedad del cuerpo. El Salmo 107 dice el versículo 19 y 20, hablando de cómo envió la medicina aquí a la tierra. Dice la Escritura: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cuando una persona está enferma, está afligida, está angustiada, pero cuando clama a Dios, hay que voltear a ver al cielo. Dios está en el cielo y hay que clamar a Dios. Entonces Dios desde el cielo envía la solución, envía respuestas. Si hay una persona enferma y clama a Dios, Dios le manda medicina. ¿De qué manera? Clamar, versículo 20. Pero clamar es gritar, es poner todo en el Señor. Sí, confianza. O sea, no nada más es un clamor así calladito, sino es un clamor que sale desde lo profundo de tu corazón. Así es. Es creer con un corazón arrepentido de tanta incredulidad. Así que dice el versículo 20: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Aquí está cómo viene la medicina del cielo, viene a través de la palabra. Envió su palabra y los sanó y los libró de la ruina económica. El diablo, para quitarle el dinero a una persona, a una familia, pone la enfermedad. ¿Cuántas personas están luchando con su economía debido a las enfermedades? Por eso, amigo, amiga, hay que confiar en Dios. Dios proveyó sanidad desde hace 2018 años. Jesucristo, la palabra de Dios, en Isaías, ¿no? La palabra vino a la tierra. Que Él llevó todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga ya hemos sido sanados. Estaba profetizado. 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 700 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, el profeta Isaías, por el Espíritu Santo, habló de lo que sucedería en la cruz del Calvario. Ya esa historia, Cristo ya vino hace 2018 años y tal como lo profetizó Isaías, se ha cumplido. Ahora la iglesia está creyendo en esta profecía y está aplicando
esta palabra de vida, porque es palabra de vida, sobre los cuerpos enfermos. Y le decimos a los cuerpos enfermos: cuerpo, ahora mismo te alineas a la palabra de Dios que dice que Cristo ya llevó tu enfermedad y por la llaga de Cristo Jesús ya eres sano. Ahora, en este momento, en el nombre de Jesús, recibe sanidad. Jesucristo te sana. Amén. Hay que declarar esta medicina al cuerpo. Así es. Todo esto es un acto de fe. Todo esto se mueve en lo invisible, se mueve en lo espiritual. Y de pronto ese cuerpo empieza a dar síntomas de liberación de espíritus de enfermedad y de sanidad. Por eso hay que creer. El requisito es creer. Al que cree, todo le será posible. Por eso tenemos que oír para poder creer con el corazón y poder confesarlo con la boca. Es la palabra de fe. Que Jesucristo es el Señor, sí. Y después convertirnos en un testigo de Jesucristo. Así es. La Biblia Aquí dice, habla por ejemplo, de todo este proceso. En 1 Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. O sea que ya fuimos sanados. Por eso, todos los que hoy somos cristianos tenemos que estar hablando creyendo lo y hablando. Que ya sucedió Así en la es. cruz del Calvario, porque muchas personas desconocen la obra de la cruz, y por ejemplo, desconocen que Jesucristo ya sanó a los enfermos legalmente, desde el punto de vista legal. Ya está dado todo. Ahora tenemos que aplicar la palabra en el tiempo que nos toca vivir, donde hay crisis de enfermedad. Hay que aplicar la palabra, hay que aplicar la medicina. Todo esto es un acto de fe. Estamos hablando la palabra a un cuerpo enfermo, creyendo que la palabra no regresa vacía. Ahora, es la palabra de sanidad, por lo tanto va a haber sanidad. La palabra de Dios no miente. No miente. Y la palabra de Dios está viva, porque no es más que la persona de Jesucristo. El verbo se hizo carne, o sea, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Así que dice la Biblia, por ejemplo, aquí en Proverbios, dice: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Allí está una vez más lo que creyó Pedro el apóstol. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida y medicina al cuerpo. Hay que oír, es lo que dice Proverbios. Estate atento a la palabra de Dios. Óyela, créela con tu corazón. Todo ser humano tiene la capacidad de creer. Es un acto de nuestra voluntad. Yo decido creer o decido no creer. Si es la palabra de Dios, debo decidir creer, porque Dios no es un hombre, Dios no es mentiroso, Dios no me engaña, Dios es mi creador, Dios es bueno conmigo y Él quiere siempre bendecirme espiritualmente, en mi salud y en mis finanzas. Dios quiere que yo viva bien en la tierra. Toda palabra de Dios es para bendecirme, por eso debo abrir mis oídos a la palabra de Dios, al evangelio de Jesucristo. Debo creer lo que Dios dice en su palabra, aunque mi mente esté revolucionándose, porque mi mente está acostumbrada a oír la palabra, o aunque tu cuerpo del hombre, esté enfermo, digamos, de la enfermedad. La mente está sujeta a las circunstancias en que vive el hombre en lo
natural, pero la palabra llega a el espíritu. Entonces hay una lucha entre el espíritu y la mente y el espíritu. La mente dice no, Dios te dice sí, hay sanidad y la sanidad vendrá. Entonces la mente dice no, no puede haber solamente sanidad con oír la palabra y creer la palabra. Y declarar la palabra. Tienes que poner algo más, un objeto, un amuleto, algo en que te tengas que aferrar. Eso lo dice la mente humana, que es dominada por el espíritu de el diablo, o sea, el príncipe de este mundo. Por eso tenemos que estar atentos a oír el evangelio, creer en el evangelio y declararlo con la boca. ¿Qué declaro con la boca? Lo que Dios me está diciendo. Lo que creo. Dios me está diciendo que hay sanidad. Por lo tanto, declaro con mi boca, recibo sanidad. Creo en la sanidad de Dios y recibo esa sanidad, y mi cuerpo se ajusta, se alinea a la palabra de Dios, que es sanidad. Porque la palabra es medicina, es vida, y decido creer. Por eso debemos escudriñar la Biblia todos los días, estar meditando en la palabra de Dios y aplicándola. Y con mi boca debo soltar la palabra, en este caso al cuerpo, porque estamos hablando de sanidad. Yo suelto la palabra a mis rodillas, suelto la palabra a mis pies, suelto la palabra a mi corazón, suelto la palabra a mis arterias, suelto la palabra a mi cerebro, a mis células, a mis neuronas, a mis riñones, a mis pulmones. Tienes que hablar con tus órganos la bendición de Dios, o sea, con tu porque boca, la muchas palabra personas en lugar de bendecir están maldiciendo. Maldicen el corazón, maldicen las rodillas, maldicen los pies. Entonces, ¿cómo va a responder el cuerpo en salud si lo está maldiciendo la boca? Hay que cambiar el lenguaje. Entonces, por eso escuchamos la palabra de Dios para renovar nuestra forma de pensar. Oímos la palabra, creemos la palabra y entonces confesamos la palabra para que la mente vaya cambiando el lenguaje, vaya cambiando la forma de pensar a la forma de pensar de Dios. Por eso dice la Biblia que todo cristiano verdadero debe tener la mente de Cristo. ¿Cuál es la mente de Cristo? La que viene de la enseñanza de la Biblia. Por eso también debemos llenarnos de la Biblia para meditar en la palabra. La palabra enseña que la fe viene de oír o de escuchar la palabra de Dios. Así que si no la escuchamos, no vamos a tener fe, porque la misma palabra trae la fe, porque la palabra es Cristo y la palabra es fe, y Jesús es el autor y consumador de la fe, y Jesús es la medicina para nuestro cuerpo, y Jesús pagó el precio increíble, ya total, por nuestra sanidad y por nuestros pecados. Sí, y Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, no basta con ser cristiano y asistir a una iglesia, hay que tener fe. Todo cristiano debe tener fe. El que no es cristiano no puede tener fe aunque quisiera, porque primero tiene que arrepentirse de tanta incredulidad y tiene que recibir el evangelio, creer en el evangelio y confesarlo con la boca para empezar a caminar en una vida totalmente diferente. El verdadero cristianismo es un estilo de vida, es un cambio de mente, es un cambio de actitud. Solamente la palabra, que es sanidad, me va renovando, me va cambiando. Mientras más medito en la palabra, más voy creciendo en fe y voy agradando a Dios, porque la Biblia dice, sin fe yo no puedo agradar a Dios. Ahora, ¿por qué Dios quiere que tengamos fe? Porque la Biblia dice en el capítulo 6 de Efesios que debemos tener un escudo de fe. La fe es un escudo. ¿Contra quién? Contra el diablo. Debemos levantar el escudo de fe contra los dardos de fuego de Satanás. Por eso Dios quiere que tengamos fe. Una persona puede bautizarse, una persona puede ir a la iglesia, una persona puede hacer muchos
muchas cosas religiosas en su ámbito cristiano, pero si no tiene fe está indefenso. Solamente hay defensa por medio de la fe, y la fe viene cuando oímos la palabra, creemos la palabra de Dios y la confesamos con la boca, aunque no la entendamos. La confesamos porque hay una lucha entre la mente y la palabra declarada, la palabra de Dios, hasta que la palabra de Dios va predominando, porque la palabra es espada que penetra, sí, pero va a predominar, y no regresa vacía. Va a predominar si la declaramos. Si la seguimos declarando. Hay que perseverar en la declaración de la palabra. Por eso debemos insistir, declarando la palabra. Una persona en el mundo de lo natural, que no conoce de Dios, que no conoce de esta enseñanza, cuando está enfermo, va con el médico le receta pastillas para tomar, porque tiene que ir tomando esa pastilla, esa medicina cada determinado tiempo. Y cada determinada hora del día. Y se ajusta esa persona a estar tomando cada 2 horas, cada 3 horas, cada 6 horas. Cada 8 horas. Y ahí está. ¿Por qué persevera con la pastilla y no persevera con la medicina natural del cuerpo, que es la palabra de Dios? Debemos perseverar en la palabra. Así que todo eso es enseñanza de la Biblia. O sea, y podemos tener Efesios, muchos síntomas, podemos tener muchas dolencias, pero cuando uno fija realmente su fe en la palabra y la declara, uno va a declarar la palabra, aunque sienta uno dolor, aunque sienta uno enfermedad, y uno la va a declarar hasta obtener la vida en la palabra. Es lo mismo en el mundo natural. O sea, una persona toma una pastilla y no siente nada. Así es. Pero si sigue con el tratamiento, la segunda pastilla ya empieza a disminuir los síntomas. A la tercera pastilla como que ya se va quitando. Es lo mismo con la palabra de Dios. Posiblemente no sienta uno nada a la primera aplicación de la medicina de la palabra de Dios. Hay que seguir aplicando la palabra. A la segunda vez, a la tercera vez, declarando la palabra. Bendiciendo el corazón, bendiciendo los riñones, bendiciendo los pulmones, bendiciendo la sangre, bendiciendo las neuronas. Hoy muchas personas después de los 40 años ya empiezan a tener lagunas mentales, síntomas de vejez. Hay que reprender esos espíritus. Estamos en una lucha contra espíritus de muerte prematura. Tenemos que conocer todo lo que enseña la Biblia y levantar ese escudo de fe. En Efesios 6, versículo 16, dice del escudo de fe. Bueno, dice del 6:16. Ah, bueno, ahí sí. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Aquí la Biblia dice, sobre todas las armas espirituales que podemos tener en la armadura de Dios, sobre todo debes tomar el escudo de la fe. ¿Y cómo viene la fe? ¿Cómo levanto el escudo? Por oír la palabra de Dios. ¿Y cómo la oigo? Cuando la declaro. Creo en la palabra de Dios y la empiezo a declarar, Entonces hay un escudo de fe que me protege del enemigo. ¿Cómo resistió Jesucristo cuando fue tentado en el desierto? Le dijo a Satanás, con la palabra. Escrito está. Y así escrito está, por la llaga de Cristo soy sana y por la llaga de Cristo me mantengo sana. Así hay que decirle al cuerpo por enfermo. Por la llaga de Cristo. Cuerpo enfermo, te alineas a la palabra porque escrito está. Jesucristo se llevó ya la enfermedad y por su llaga ya fuimos curados. Por lo tanto, cuerpo, recibe la bendición de sanidad. Cristo te ama. Te ordeno que seas sano por la llaga de Cristo. Hay que declarar la bendición. Hemos sido llamados para bendecir. Empecemos a bendecir nuestro propio cuerpo. Bendigamos al prójimo, a una persona enferma. Bendigamos una familia, bendigamos una ciudad, bendigamos una nación. Estamos aquí para bendecir ciudades y naciones. La palabra de Dios es palabra de sanidad. Y aprendamos a bendecir nuestro cuerpo. Sí. Vamos a ver la imagen de un hombre funcionario que estaba enfermo, prácticamente creo que tenía como cáncer,
estaba leproso. Sí, y entonces la Biblia dice en el Antiguo Testamento el caso de un general del ejército del rey de Siria. Así que aquí vamos a presentar, de acuerdo al Antiguo Testamento, cómo la enfermedad estaba afectando a este hombre de guerra. Era un general, estaba viviendo en el palacio de gobierno, o sea que era un hombre un funcionario público. Funcionario, no era cualquiera de las personas de allá de Siria, sino que era un funcionario. General del ejército. Pero sirio. llegó la enfermedad puede llegar al rico como al pobre. La enfermedad puede llegar al sabio como al ignorante. La enfermedad no respeta a nadie. Por eso tenemos que estar siempre atentos a las enseñanzas de Dios conforme al Espíritu Santo en la palabra. Y dice la Escritura en Segunda de Reyes capítulo 5, de los versículos del 1 al 15, de que allí alguien le sugirió que fuera a ver a el profeta, porque el profeta era el que tenía la palabra de vida, la medicina al cuerpo. Allí en el palacio en Siria había una jovencita judía y entonces esta mujercita judía recomendó a este general: ¿por qué no va a visitar al profeta? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Así es. Así le digo. En el Antiguo Testamento Dios enviaba a los profetas para hablar palabra de vida, palabra de sanidad. Aquí tenemos a un general que no era de los hebreos, pero tenía enfermedad. Pero allá en Siria había una mujer hebrea que le dijo o le recomendó: esto es llevar el evangelio, esto es ser testigo de Cristo o testigo de Dios. Esta mujercita le dijo qué debería hacer. Tenemos que oír a personas con sabiduría. La sabiduría viene por la palabra de Dios, y esta jovencita hebrea estaba llena de la palabra, tenía sabiduría, y le recomendó a este general: ve allá donde está el profeta Eliseo, él te dirá lo que tienes que hacer. Y este general se presentó con el profeta, con regalos, porque nadie se presenta con las manos vacías, y llevó muchos regalos, muchos dones, muchas ofrendas para entregarla al profeta. La receta médica de Dios para Naamán era 7. 7 veces tenía que tomar la medicina como el profeta lo señaló, como el médico lo señaló. El profeta era el representante de Dios, el médico en la tierra. Y Naamán tuvo una lucha en su mente, porque en Siria habían ríos mejores que el Jordán, pero las instrucciones fueron precisas: tiene que ser en el Jordán, y 7 veces. Tuvo una lucha, pero accedió y se metió 7 veces. A la 7ª vez quedó totalmente sano. Entonces él reconoció que hay un Dios en los cielos que se mueve de una manera diferente al pensamiento humano, y que hay que seguir las instrucciones de la palabra de Dios dada a los profetas. En el Antiguo Testamento varios profetas, entre ellos Eliseo. Y en el Nuevo Testamento, dice la Biblia, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Por eso tenemos que oír la voz de Dios, la voz que sigue hablando a los enfermos. Hoy la iglesia es la voz profética aquí en la tierra, que sigue hablando de parte de Dios para que la sanidad esté en la familia. Vamos a ir a un corte, y después del corte regresamos para ahora hablar de Jesucristo, los milagros que Jesucristo hizo, y lo que los primeros cristianos hicieron, y lo que podemos hoy recibir de Cristo, porque Cristo sigue sanando. Él es el sanador. ¿Cómo recibir la sanidad de Dios? Está todo ya contemplado, solamente tenemos que oír
el Evangelio, las instrucciones de Dios, creer con el corazón lo que Dios nos dice y confesarlo con la boca, actuar en fe. Al que cree, todo le será posible. Seguimos hablando de cómo recibir la sanidad en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo vino a la tierra hace 2018 años y se caracterizó como el sanador. Él recorría todas las ciudades en Galilea, en Judea también, y inclusive fue más allá de Galilea al norte, y todas las personas que oyeron de él acudían a él. Un día, dice la Biblia, un padre de familia desesperado porque su hijo, un varón también, estaba enfermo de la mente. El diablo ataca los pensamientos. Si el diablo toma control de la mente, tomó control de todo el cuerpo. Entonces, el diablo tiene como blanco la mente del ser humano. Y aquí tenemos el caso en la vida del Señor Jesucristo, como este padre de familia tenía angustia y desesperación porque su hijo estaba siendo afectado en su mente y este espíritu que le atormentaba en su cabeza quería matarle. Entonces un día este padre de familia oyó de Jesucristo, oyó y creyó y se movió en fe al ir a la presencia de Jesucristo. Pero quienes recibieron a este padre de familia fueron los discípulos de Jesucristo. Y entonces quisieron echar fuera de ese demonio y no pudieron. Entonces, más adelante Jesucristo dijo, porque este tipo de demonio, el que ataca la cabeza, tiene que ver con oración y ayuno. Hay que orar y ayunar. Pero Jesucristo recibió al padre de familia. Y entonces este padre de familia le explicó a Jesucristo. En Marcos capítulo 9 encontramos este pasaje del encuentro que tuvo este padre de familia con Jesús. Y entonces el padre le dijo al Señor Jesucristo en el versículo 22 de lo que sucedía con su hijo. Dice, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. O sea que pidió la ayuda. Él se humilló delante del Señor Jesucristo y aquí está la respuesta de Jesús. Este programa trata de cómo recibir la sanidad y lo que dijo Jesucristo es importante. Jesucristo le dijo, si puedes creer. Al que cree, cree la palabra. Todo le es la posible. Palabra es vida, la palabra es medicina. Cree en mí. Jesucristo era la palabra viviente. Era la palabra encarnada y la palabra viviente y que hablaba palabra de vida. Entonces cree. Jesucristo le dijo al padre de familia, cree. Entonces este padre contestó, creo. Ayúdame, tomó una decisión. Es un acto de la voluntad de la persona. Y esta persona, este padre, decidió creer. Creo. Ahora, aquí está lo que dijo el padre. Tienes que ayudarme. Ayúdame a creer. Ayúdame a no ser incrédulo. Así que hay que pedirle al Señor si estamos dudando de los milagros del Señor, si estamos dudando de la Biblia, si estamos dudando de la palabra. Hay que pedirle al Señor ayuda. El que se humilla delante del Señor alcanzará la misericordia. Entonces Jesucristo obró liberando a este joven. En el Evangelio de Marcos es cuando Jesús le dice al padre de familia, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Dice la Escritura, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera a este demonio? Él les dijo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Por eso hay que estudiar la Biblia para conocer lo que Dios demanda para la sanidad. Este género solamente saldrá con oración y ayuno. Hay que orar y ayunar por los enfermos. Hay que orar y ayunar por personas que están perturbadas en su mente.
¿Cuántas personas han endurecido su corazón y se han vuelto incrédulas porque el enemigo ha puesto una fortaleza mental que les hace ser duros con Dios y rechazan las cosas de Dios? Por eso la oración y el ayuno destruye esas fortalezas. Este género solamente saldrá o será destruido con oración y ayuno. Entonces, la oración, el ayuno y la palabra que declaramos con la boca son armas poderosas para la destrucción de fortalezas, de enfermedades. Podemos resumir que eso es fe. Eso es fe. Oración, ayuno y palabra es fe. Es la acción de la fe, o sea, es poner la fe en acción. Es las obras de la fe. Así que necesitamos por eso ser instruidos en la palabra. Hay el caso también de una madre de familia. Jesucristo salió más allá de Galilea, al norte, lo que hoy podría ser Siria, y entonces una mujer de origen sirio, también angustiada. Este es el caso de su hija, una hija enferma, y esta hija también estaba perturbada por demonios. Entonces, esta mujer, madre de familia, en su desesperación, oyó que Jesucristo andaba por la región de Siria y acudió hacia él. Y entonces Jesucristo le dijo prácticamente: mujer, todavía no es el tiempo de los gentiles, estoy trabajando con los judíos, todavía llegará ese tiempo y hay que aguardar. Pero la fe de esta mujer, la fe de una mujer gentil, tocó el corazón de Jesús, y como que Jesucristo abrió un espacio en el tiempo y como que rompió esa línea del tiempo, porque el tiempo era para los judíos, era el pan de los hijos, pero Jesucristo abrió una oportunidad para una mujer gentil, una mujer de fe. La fe de esa mujer tocó el corazón del Señor Jesús y sanó a su hija. Lo que pasa es que ella vino en fe y los demás no se acercaban en fe. Así es. Y la fe toca el corazón de Dios. Abre el espacio. La fe toca el corazón de Dios, pero la fe no la puede crear el ser humano. La fe viene de Dios. Es la fe de Dios que viene por las Escrituras, por la palabra de Dios, nada más. No por la palabra humana, por la palabra de Dios. Así que cuando una persona tiene fe, la fe de Dios, es porque ha honrado la palabra de Dios, y esta mujer sirofenicia tenía fe. Ante cualquier situación, actuemos en fe. Acudamos a Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Jesucristo nos ama y Él quiere sanarnos, liberarnos y prosperarnos en todo aspecto de la vida. Por eso, amigo y amiga, acude a una iglesia donde se enseñe las Escrituras, se predique el Evangelio del Reino y se sanen a los enfermos. Te invitamos a Maranata. Mañana siempre estamos orando por los enfermos y estamos enseñando de las Escrituras. Gracias por habernos acompañado, y que las bendiciones sigan estando en ti y en toda tu casa. Nuestras bendiciones.